¡Hey! Muy buenas a todos, compañeros, bienvenidos un día más a un nuevo vídeo aquí en el canal de Picando Código. Y es que hoy nos encontramos con un nuevo vídeo de este mega tutorial que estamos viendo últimamente sobre Java. Si no sabéis qué es esto del mega curso, os voy a dejar por aquí arriba un enlace para que podáis acceder a la lista de reproducción y ver todos los vídeos que tenemos sobre Java. Recordad que empezamos a programar desde cero, sin saber nada, por lo que no os va a costar nada enseguida empezar a aprender sobre este maravilloso lenguaje. Si ya habéis visto todos los vídeos y os encontráis con este último o ya sabéis cómo programar en Java, hoy vamos a ver un nuevo vídeo. Y es que últimamente estamos viendo el paradigma de la programación orientada a objetos y con ello muchos temas relacionados con este paradigma. Hoy vamos a ver un nuevo tema y es que estoy seguro de que programando clases muchas veces habéis utilizado o habéis visto la palabra clave this. Pero, ¿de verdad sabéis para lo que funciona? ¿O os habéis preguntado alguna vez para qué sirve, qué es o cuáles son sus usos? Pues no os preocupéis, porque en el vídeo de hoy vamos a desentrañar todos los secretos sobre la keyword this y aprenderemos a cómo utilizarla correctamente en nuestros programas de Java. Así que nada, si queréis estar al tanto de todo sobre esta keyword, quedaros hasta el final. ¡Comenzamos! Lo primero que tenemos que hacer es saber qué es this en Java. Y es que this es una palabra clave que se utiliza como una referencia al objeto actual. Básicamente nos permite distinguir entre las variables de instancia y los parámetros de método. ¿No sabéis qué es cada cosa? Pues fijaos, las variables de instancia son aquellas variables que yo voy a tener declaradas en mi clase. Los atributos de la clase, que seguro que os suena mucho más. Y bueno, ya sabéis que los parámetros de un método es todas aquellas variables que le vamos a pasar entre paréntesis al método para que luego pueda utilizarlos en su cuerpo. Tenéis que saber que es fundamental comprender el funcionamiento de la keyword this para escribir un código claro y evitar confusiones. Ahora que ya sabemos qué es la palabra this, podemos pasar a explicar cuáles son sus usos en código. Y es que, como hemos dicho, uno de sus principales usos es poder acceder a las variables de instancia con this. Y es que en Java, this también se usa para acceder a las variables de instancia del objeto actual. Esto nos va a permitir evitar ambigüedades y mejorar la legibilidad del código. Imagina que tienes una variable de instancia llamada nombre y un parámetro de método con el mismo nombre, es decir, que se llamen nombre. Ya veis que incluso hablando es bastante ambiguo y puede llegar a confundirnos, pues imaginaos en código. Usar this te permite diferenciar claramente entre ambos y acceder a la variable de instancia en lugar de al parámetro para yo poder guardar el valor del parámetro en la variable de instancia, es decir, en el atributo de la clase, que al final es lo que me va a interesar a mí para yo poder rellenar mis objetos. ¿Os confunde un poquito hablando? ¿Qué tal si vamos a verlo a código? Perfecto, pues sin más dilación nos encontramos con el código. Tengo aquí un proyecto que vamos a utilizar como ejemplo y básicamente pues mi clase main con el método main. Nos vamos a crear una clase por aquí, a la que le vamos a llamar, por ejemplo, animal. Si no sabéis lo que es crear una clase o cómo utilizar sus constructores, parámetros o getters y setters, os voy a dejar por aquí arriba un vídeo donde estaremos hablando sobre todo eso. En el caso de que ya sepáis, pues esto os lo conocéis de memoria. Vamos a crear tres atributos como por ejemplo el nombre del animal, por si queremos llamar al animal Pepe, la especie del animal, para decirle, por ejemplo, si va a ser un perro, o la edad del animal, pues bueno, simplemente para tener un atributo de tipo entero y que no sean todos strings, que al final nos aburrimos mucho con los strings siempre. He mezclado aquí entre private y entre int. Vamos a poner private y básicamente lo vamos a llamar edad. Crearemos un constructor que sabéis que tiene que ser con el mismo nombre de la clase. Por ejemplo, vamos a crear un constructor por parámetros, como hemos dicho, en el que nosotros le estemos pasando para poder crearlo el nombre, también le vamos a pasar la especie y la edad. De primeras esto ya es un poquito lioso, ¿verdad? Porque como hemos dicho, ¿cómo vamos a distinguir entre los parámetros y mis variables?
Pues precisamente con this. Y es que si yo pongo this, ya habéis visto que lo que hemos dicho al principio del vídeo es que vamos a utilizar this para hacer referencia al objeto actual, es decir, a la clase. Vamos a poner un punto en vez de un guión. Como cualquier objeto en Java, cuando yo coloco un punto detrás de él, lo que vemos son todos los métodos y propiedades que tiene el objeto. Al utilizarlo en una clase, vamos a ver todos los métodos y propiedades que tiene la propia clase. Por lo tanto, me va a permitir acceder a los atributos y así poder diferenciar entre las variables de instancia y los parámetros de método. Y es que yo voy a acceder a mi variable de instancia, por ejemplo, nombre, y le voy a decir que el parámetro o el valor que quiero que tenga es el valor de mi parámetro nombre. Esto lo va a entender perfectamente, porque va a saber que va a guardar el nombre que a mí me dan como parámetro en la variable de instancia animal para poder rellenar el objeto. Sin embargo, imaginaros que no utilizamos this y que directamente ponemos especie igual a especie. Pues fijaos que es que ni siquiera me lo trata como bien y me lo deja ahí en un grisáceo oscuro. ¿Por qué? Porque realmente él no termina de saber si con especie me refiero a la variable de instancia, me refiero al parámetro, a qué me estoy refiriendo. Por eso es por lo que tenemos que utilizar this y por lo que es tan importante en uno de sus principales usos como es el acceso a las variables de instancia. Vamos a terminar de rellenar esto de manera muy sencilla y enseguida nos vamos a ir a ver otro de sus usos. Y es que, al final, otro de sus usos muy importantes es invocar un método de la clase actual. Como habéis visto, justo después de poner el this, he podido acceder a sus métodos y variables. Y es que imaginaros que yo tengo aquí un método void, por ejemplo, que se llama mostrar especie, a la que yo le voy a pasar como parámetros una especie. Fijaos qué facilito va a ser un string. Y que yo simplemente le voy a decir que aquí lo que va a hacer es hacer un system.out.println para sacar por pantalla un mensaje de la especie del animal es, y voy a concatenar mi especie. Genial, esto sería un método que me permitiría mostrar la especie, pero imaginar que yo ahora tengo otro método, por ejemplo, que lo que va a hacer es mostrar la especie. ¿Qué más le puedo poner? Mostrar la especie cambiada. Y es que resulta que a mí me van a poder pasar una nueva especie. Porque resulta que quiero cambiarla porque a lo largo de mi programa voy a transformar a los animales y van a pasar de tener una especie a tener otra. No deja de ser un método como cualquier otro que me estoy inventando. Y le voy a poner especie nueva, donde le pondré que la especie o variable de instancia o atributo de mi objeto, ahora su valor va a ser esta especie nueva, el valor que contenga especie, cuidado que lo he escrito mal, especie nueva. Perfecto. Y ahora lo que quiero es mostrar también esta especie nueva. Pues yo creo que lo mejor sería llamar al método que ya tenemos creado, que si le pasas una especie, te dice cuál es. Vale, esto es muy fácil, porque simplemente por aquí le voy a pasar la especie. Pero claro, ocurre un problema, y es que quizás si yo en mi programa tengo varios métodos que se llamen mostrar especie, pues porque me haya equivocado o porque no tenga mucha originalidad y le ponga al final a todos los métodos casi que los mismos nombres. Mi programa no va a saber si estoy llamando al método de esta clase o a un método de otra clase que tengo por ahí. Pues al final lo más cómodo es acceder a this para referenciar el objeto actual, y si yo coloco un punto, saber que a los métodos que accedan van a ser a los métodos de la clase en la que me encuentro ahora mismo. Sin embargo, o aquí, ya puedo acceder directamente a mostrar especie cambiada. Bueno, en realidad al que quiero es a mostrar especie a seca. Y pasarle como parámetros esta nueva especie para que también pues me la diga. De esta forma, mi programa sabrá con exactitud que al método al que yo me estoy refiriendo es el método de mi propia clase y no cualquier otro que pueda encontrar por ahí. Si es que, chicos, this es fantástico.
¿Qué tal si vemos algún uso más de los principales? Y es que otro de los principales usos es llamar a los constructores con this. Sabéis que el concepto constructor es esencial en Java y que this juega un papel importante, por no decir fundamental, en este contexto. This se va a utilizar para llamar a otros constructores dentro de la misma clase. Esto resulta especialmente útil cuando queremos reutilizar código y evitar las duplicaciones. Podemos pasar los argumentos necesarios a través de this y dejar que el constructor correspondiente se encargue de inicializar el objeto. Y es que a lo mejor yo tengo un constructor en mi programa, lo voy a tener por aquí. Sabéis que vuestras clases pueden tener diferentes constructores y que no tienen por qué tener uno solo. Entonces yo tengo aquí mi constructor por parámetros, pero quizás me interese tener un constructor por defecto, en el que únicamente cuando se llame a animal sin pasarle ningún parámetro, no se cree un animal por defecto y le diga, oye, el animal que estás creando es totalmente nuevo. Pues a lo mejor yo quiero tener un constructor para únicamente decir esta frase cuando creemos un animal cada vez. Podría meterlo directamente aquí, pero no sería muy reutilizable este código. Y es que quizás yo luego tenga bastantes más constructores con a lo mejor dos parámetros, un parámetro con parámetros nuevos, y en realidad todos van a ser animales nuevos, por lo que a mí me interesa que siga saliendo mi frase de oye, el animal que estás creando es totalmente nuevo. ¿Qué puedo hacer? Pues simplemente tener este constructor aquí por defecto, en el que si no se le pasa ningún parámetro, se sacará esta frase por pantalla. Y luego, con ayuda de mi keyword o palabra clave this, que sabéis que hace referencia al objeto actual, yo puedo utilizar los paréntesis en lugar del punto, como hemos estado haciendo en los ejemplos anteriores. Esto lo que hará será llamar al constructor de la propia clase en la que nos encontremos. ¿Y cómo sabremos a qué constructor estamos llamando? Pues depende de los parámetros que yo esté usando. ¿Sabéis que esa es la diferencia para poder crear varios constructores en mis clases? Como yo tengo un constructor por parámetros y otro sin parámetros, si yo utilizo this y en sus paréntesis no le paso nada, sabremos que estamos llamando a este constructor. De hecho, si yo utilizo control y flechita y me pongo sobre el this, automáticamente me lleva a este constructor. Otra manera buena, y gracias a los entornos de desarrollo, de saber a qué constructor está llamando this. Sin duda, otro uso genial y fundamental de nuestra keyword favorita this. Vamos a ver otro más, y es que this también podemos pasarla como parámetros en métodos. Hay muchas veces que necesitamos pasar el objeto actual como argumento a otros métodos o constructores, y adivina qué, con this podemos hacerlo. Esto nos va a permitir trabajar con el objeto actual dentro de esos métodos o constructores y realizar operaciones específicas. Es una forma conveniente de poder acceder a las propiedades y comportamientos del objeto en diferentes contextos. Muy fácil, vamos a código. Estoy seguro que en otros vídeos del canal habéis visto cómo yo puedo tener, por ejemplo, un método que se llame public propio objeto, de hecho, ¿cómo se llama nuestro objeto? Animal, ¿verdad? Para devolver un animal que se llame modificando animal. Perfecto. En el que yo, por ejemplo, aquí voy a tener que pasarle a este método un objeto animal para que él lo pueda modificar. Pues, si le voy a pasar un objeto animal, yo podría directamente hacer aquí animal y ponerle este es mi animal, que es como se va a llamar mi objeto. Pero en lugar de todo eso, ¿por qué no pongo yo directamente this acompañado de animal? Con esto lo que estoy sabiendo es que no tengo necesidad de crear aquí un nombre para mi objeto animal que no voy a saber cuál va a ser luego después. Si pongo this ya estoy haciendo una referencia al objeto actual, por lo tanto sé que le voy a pasar un objeto de tipo animal.
Posteriormente, yo a lo mejor luego aquí en mi propio código, lo que voy a hacer es hacer un shout y decirle ¿qué propiedad? ¿Qué propiedad quieres cambiar? Y a lo mejor luego esto yo le pregunto por teclado, no voy a hacer todo el ejemplo ahora, pero imaginaos que lo que digo es decir, vale, pues ahora el objeto que tú me has pasado por parámetros, gracias a this, lo que voy a hacer es cambiarte su especie, o para no estar todo el rato con la especie, voy a cambiar la edad. Y ahora quiero que siempre la edad, cuando llamemos a este método, va a ser 33. Perfecto, pues ahora el objeto que yo le pase como parámetros, le voy a poner la edad de tu animal ha cambiado. Sabré que el objeto que yo le estoy pasando como parámetro animal, como por ejemplo el objeto perro que tenía 20 años, cuando llame a modificando animal y se lo pase como parámetros, automáticamente la edad de ese animal cambiará a 33. Por lo tanto, ya estáis viendo cómo podemos utilizar de forma muy fácil this para también pasárselo como parámetros. Y ahora vamos a aprovechar otro uso justo, y es que también podemos devolver la instancia de la clase actual. Y es que hemos hecho un 2 en 1. Este método va a recibir un objeto del tipo animal utilizando la keyword this como parámetro, pero como también le hemos puesto que va a devolver un objeto de tipo animal, al utilizar el return, directamente voy a poner un return this. Y fijaos que al final lo que le estoy diciendo todo el rato, si lo traducimos al español, es, oye, a mi método modificando animal, que lo que va a devolver es un objeto de tipo animal, se le va a pasar como parámetros una instancia del propio objeto en el que me encuentro, que eso es lo que hace this, hacer una referencia al objeto actual. Mucho más fácil si yo ya sé que this referencia al objeto actual y que a este método le tengo que pasar el objeto actual, lo utilizo. Luego puedo utilizarlo para cambiar los atributos, las variables de instancia, y si este método también se encarga de retornar un objeto de la propia clase en la que nos encontramos, pues para ello también podemos utilizar this, para decirle que voy a hacer un retorno de un objeto de la propia clase en la que me encuentro. Si es que es muy fácil utilizar this. ¿Para qué utilizo this? Para hacer una referencia al objeto, a la clase actual en la que me encuentro. Es súper sencillo de utilizar y estoy seguro de que os ha quedado súper claro. Así que nada, si os ha gustado este vídeo y queréis ver otros vídeos nuevos y seguir este mega curso de Java, primero os voy a dejar por aquí encima mía o en mi cara ahora mismo otros vídeos que os podáis suscribir al canal y la lista de reproducción para que podáis ver más vídeos de este megacurso. Lo dicho, dejadme un like si os ha gustado el vídeo, suscribiros si no lo estabais, activar la campanita para enteraros de todo lo que ocurre en Picando Código y dejarme un comentario para saber todo vuestro feedback. Nos vemos, chicos, ¿dónde? Aquí, en el canal de Picando Código. Hasta la próxima. Adiós.